del Niño por adelantado. Miren, no sé, hola, ¿cómo están? Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Soy Andrei García. Bienvenidos. Hoy es lunes 14 de abril de 2025. Son las 7 de la tarde, noche con un minuto. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya está aquí nuestro invitado, ya lo vieron. Y antes de entrar en materia, me gustaría comentarles que el programa de entrevista con los grandes está siendo transmitido en este momento por multiplataforma. Sí, a través de Facebook, de YouTube y de Instagram. Así es que en cualquiera de estas plataformas pueden sintonizarnos. En este momento quiero pedirle al auditorio que por favor compartan en sus muros de Facebook, de Insta, de YouTube, esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos tejerla entre todos. Y miren, es necesario decirles que hacemos este programa con el tiempo y los conocimientos que la persona invitada nos regala, así que eso lo aprecio mucho. Inviten a sus amistades, a sus familiares y díganles que ya comenzó entrevista con los grandes, ¿va? Bueno, pues en esta ocasión abordaremos el tema explorando el arte de un ventrílocuo. Y para ello me acompaña el mago y comediante Edmundo Miller desde Monterrey. Permítanme platicarles un poquito quién es él, porque aunque hace ratito me decía, así vámonos, es necesario que sepan quién es él. Miren, él nace artísticamente en 1977 y combinando desde entonces la magia con la ventriloquía, continúa la tradición escénica del apellido Miller, siendo el único heredero de talento y arte de don Paco Miller, su papá, y a partir de 1986 se ha presentado en un sinfín de centros de espectáculos. Tengo aquí a algunos que en donde has estado, Edmundo, el Palacio de Bellas Artes, el Rincón Gaucho, el Bar Miau, Prestige, el Unicornio Azul, como decíamos hace ratito antes de entrar al aire, el Teatro Blanquita, el Show Center, el Cuevón y muchos más. Ha estado en un sinfín de programas de televisión y también ha estado en diversos países de América Latina. A lo largo de sus primeros 26 años, creo que ya son más, ahorita me va a decir, la prensa especializada ha señalado a Edmundo Miller como uno de los magos más elegantes dentro de su género y como el exponente de la ventriloquía en América Latina, como el mejor exponente. Eso se me hace una responsabilidad alta y un gustazo. Entonces, estimado Edmundo, bienvenido, ¿cómo estás? Andrei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para toda la gente que te sigue, que está conectada en este momento, a tus amigos, a tus seguidores, a mis amigos, a mis seguidores. Muchas gracias, muy buenas tardes. Oye, Edmundo, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, tu adolescencia, dónde naces, dónde creciste. Bueno, mira, como siempre lo he dicho, no necesariamente el hijo del médico va a ser doctor también. Yo soy el último de los hijos de mi papá y habemos dos ventrílocos en la familia. Tengo un hermano, un medio hermano, bueno, es hermano, se llama Ismael, él vive en Houston, Ismael Galván. Él es Okay. ventríloco también, él es payaso y es ventríloco. Le mando un saludo a mi hermano. Él no ha querido explorar mucho el terreno de adultos, está con sus fiestas infantiles, con sus shows en el área de Texas, le Ok. va bien. Yo a él lo conocí ya siendo adultos los dos, ¿no? Y bueno, y ya, pues yo fui el último de los hijos de mi papá, repito, y el siguiente que se dedicó a esto de la ventriloquía. Pues mi infancia fue muy bonita en el edificio donde yo vivía, en el centro de la Ciudad de México, en Luis Moya y Arcos de Belém, a media cuadra del registro civil, Ok. de ahí de Salto del Agua, y a media cuadra también de la Escuela de Derecho, que todavía está ahí en la última pedacito de Vértiz. Ujú, ujú. Ahí nací, ahí crecí, ahí estuve hasta mis 30 años de edad, hasta ese entonces estuve ahí. Y bueno, fue muy bonita mi infancia. No tenía yo amigos, en la escuela sí, pero en el edificio donde vivía no. Entonces yo creo que fue más que por jugar que yo comencé esto. Yo acompañaba a mi papá desde muy pequeño, yo tenía 5 o 6 años cuando lo acompañaba a los teatros de revista. Yo vi trabajar a Clavillazo, imagínate, vi a trabajar a Palillo. De hecho trabajé yo con Palillo, tuve la fortuna Wow. y trabajé con él en el Teatro México. Eran Ahí, mucho de carpas ellos, ¿no? eh, carpas en los 40, 50, ya después las carpas desaparecieron, ¿no? Y ya después eran teatros. Entonces, pues yo por jugar, por jugar al mago, por jugar al ventríloco,
comencé en esto a los 7 años, en 1977, pero yo en realidad cuento mi carrera artística a partir y desde 1986, que fue cuando ya me dediqué totalmente de lleno a esto. Los años anteriores, pues fue estudiando, no me dejaba mi mamá hacer mucho, más que los fines de semana, fiestecitas, cositas, pero ya en el 86, estando yo en la vocacional, yo estudié en el Politécnico, en el Mira. Tomás, estudié en la vocacional, en la Wilfrido Macié, ahí estudié yo, y desde el 86 me cuento yo ya mi carrera artística. ¿Por qué desde entonces? Porque fue cuando comencé a salir en televisión. Yo salía mucho en Hoy Mismo con Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa, Flor Berenguer, que estaba en esa época, también Juan Dosal, salía yo ahí mucho, también a Supervacaciones me invitaban a participar, el Mago Chencay tenía programas infantiles. De niños infantiles, y ahí me invitaba también. Y bueno, ahí fue cuando comencé ya, y trabajaba yo en Centro Nocturno ya también, en el 86 yo ya trabajaba en Centro Nocturno. Pero en el 86 tú tendrías por ahí de unos 16, 17 años, ¿no? Y yo ya trabajaba en Centro Nocturno. La cara de menso siempre le he tenido, pero la estatura me ayudaba. Sí. Pensaba que tenía yo 18 años. ¿Mides como 1.90? 1.90. Sí, mira. Había un Centro Nocturno en Reforma e Insurgentes, al lado de la que es ahora la nueva Cámara de Senadores. Y ahí había un lugar que se llamaba Las Galaxias. Okay. Y yo trabajaba ahí los viernes y sábado. Era un cabaret, tal cual el cabaret, donde salían las vedettes a cantar, a bailar. Había un mago, por ejemplo, el mago Marconi, que le mando saludos, él las aparecía. Se quedaban ellas, cantaban. Una vedette hacía un show de 1 hora. Y ya al final se desnudaban con bailarines, con plumas, con todo. Entonces, imagínate, salían 2 vedettes y luego salía yo con mi muñequito a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana. Y después de mí, otras vedettes más. Entonces, yo ya ¿Cómo se llamaba tu primer muñeco? ¿Cómo se llamó? Ya en ese entonces yo presentaba un personaje, se llamaba Don Carmelo. Don Carmelo, mira. un personaje que me dio muchas satisfacciones. Lencho también era un indito mexicano. En esa época causaba mucha gracia, digo, aunque era un muñeco, pero tenía micrófono de diadema, tenía ¿te acuerdas de estos radiolocalizadores donde recibías mensajes? Y tenía su celular, ya tenía celular, entonces causaba mucha gracia lo que yo hacía con los accesorios que traía el muñeco. Y esos eran mis personajes, y siempre hacía magia y ventriloquía. Oye, sé que muy chavito anduviste por los rumbos de los volcanes, por Ameca Meca, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que mi debut fue un 10 de mayo. De este próximo 10 de mayo es mi aniversario artístico. ¿Cuántos años? Ahí sí, desde el 77. O sea, del 77 a la fecha estamos hablando de, ¿qué serían? ¿Como 47 años? 47, exactamente 47 años. Si contamos desde el 77. En el festival de la escuela donde yo estudié en la primaria en la escuela de la Secretaría del Trabajo, que estaba en Vertis, una cuadrita antes de Río de la Loza. Y pues ya saben, los bailables de los niños, y de repente mi mamá dijo, oigan, mi hijo también hace magia. Y la maestra dijo, pues lo vamos a anotar. Y entonces hice mi debut ahí en el festival de la escuela. Un 10 de mayo. 10 de mayo, 1977. Y un padre de familia que estaba ahí, que me vio, vendía shows, resultó que vendía shows, y entonces me llevó a trabajar a Mecameca, y luego me llevó a trabajar a San Juan del Río. Entonces ahí fue cuando mi mamá dijo, espérese, tiene 7 años, no quiero que trabaje ahorita, no quiero que perciba dinero. Y ya mi mamá me dejaba trabajar nada más los fines de semana, fiestecitas, cositas así muy pequeñas. ¿Recuerdas de casualidad dónde llegaste a presentarte en Ameca Meca? Era un evento público. Como la presidencia o algo así. En la Plaza Central.
Ah, sí, en la mira. plaza central, en el jardín. Fue un evento público. Fíjate que mi papá tuvo mucha amistad con Ismael Rodríguez, el productor de cine, Ajá, ajá. y él me quería para que yo fuera el hijo del huracán Ramírez Ah, mira. en la serie de películas que hizo. Y no me dejó, mi mamá no me dejó, mi papá decía, sí, 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 mi mamá no me dejó. O sea, yo podía haber incursionado en el cine desde niño y no me dejó. Ya después los papeles creo que los hicieron Pepito y Tina Romay, ¿no? Que Sí. eran familiares del huracán Ramírez y bueno, pero no me dejaron participar en cine. Llegas a la ventriloquía evidentemente por la influencia de tu papá. Sí. Muchos especialistas en la ventriloquía dicen que el mejor de todos los tiempos, y eso se me hace una responsabilidad, te decía hace rato, inmensa, porque don Paco Miller, me parece, corrígeme Edmundo, fue ecuatoriano. Exactamente, mi papá era ecuatoriano, nació en 1908, llegó a México en 1940, el 7 u 8 de enero de 1940, porque su debut fue el 13 de enero de 1940. Mi papá, cuando llegó a México, él ya era figura, él ya era conocido en Centro y Sudamérica, más en Sudamérica. Él llega aquí en el 40, debuta el 13 de enero, y, y sí, mi papá era un ventríloco en verdad extraordinario. De hecho, hay películas de él. Hay una que se llama La Liga de las Canciones, que la pueden encontrar en plataformas. Canto a las Se nos trabó ahí un poquito tu transmisión, tu cámara. A ver, en lo que recuperamos a Edmundo Miller, me gustaría comentarles que se han encontrado restos de ventriloquía en el arte egipcio y en la arqueología hebrea, fíjense. Hubo un filósofo llamado Eurícles de Atenas, el primer ventríloco del que se tiene noticia, y se hizo tan famoso que los ventrílocos griegos fueron llamados los Euricleides, además de ser conocidos como los profetas de la barriga. Este arte del que estamos platicando hoy con Edmundo Miller, eh, pues es antiquísimo. Lo encontramos en varias culturas, en Grecia, en Egipto, por ejemplo. Entonces, ahorita que se conecte Edmundo, vamos a preguntarle un poquito de esto. Pedirles, mientras en lo que recuperamos la conexión con Edmundo Miller, hoy dicen los especialistas en la ventriloquía, el mejor ventríloco de América Latina. Él es mexicano, de padre ecuatoriano. Quiero pensar que su mamá es mexicana, ahorita lo voy a preguntar. Y bueno, pedirles que nos escriban sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Aquí vamos a leerlo al aire para que los escuche Edmundo Miller. Y dice María del Carmen Hernández: hola, doctor André, linda tarde, noche, interesante charla con Edmundo, interesante trayectoria artística, abrazo enorme, gracias por compartir. Se nos perdió un poquito la comunicación contigo, Edmundo. Sí, hombre, no sé, no sé. Son detalles del internet, así es esto, no te Yo, preocupes. yo seguí hablando. Eh, Así es esto, y Yo es lo seguí rico hablando. de la transmisión en vivo. Nos comentabas Así es. de la trayectoria de tu papá. Él, tengo esta duda, Edmundo, ¿él se forma en Ecuador como ventríloco, o el abuelo o el bisabuelo también practicaban este arte? ¿Cómo, de dónde o de quién lo toma tu papá? No, solo mi papá se dedicó a esto. Mira, Después de mi papá, un hermano de él, Mario Miller, también comenzó a hacer ventríloco y a hacer magia. Lo hacían en las escuelas. Nunca en cabaret. Digo cabaret porque en aquel entonces no eran bares, se llamaban cabarets, eran el centro de espectáculos, ¿no? Pero fue posterior a mi papá, de hecho lo hizo ya hasta que llegó a México. Eh, entonces, mi papá, repito, él ya fue conocido cuando llegó a México, él ya era estrella en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú. Mi papá nunca trabajó en Argentina, por ejemplo, nunca trabajó ni en Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay, esos tres países. De ahí en fuera todo el resto de América Latina, y ya era muy conocido. Tengamos en cuenta que en aquel entonces, estoy hablando década de los 30, no existía esto, no existía la televisión, claro. únicamente era el radio
la prensa y el teatro lo que tenían como medio de difusión. Y el trabajo en las carpas y los teatros después, como andando de pueblo en pueblo, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Le tocó picar piedra muchísimo. Para que se dé idea el público de quién era tu papá, sé que tu papá fue quien le puso el nombre a Germán Valdés Tintán, ¿cierto? Ya se nos trabó ahí otra vez. Así es esto del internet. Miren, en lo que recuperamos a Edmundo Miller, dice Germán Osvaldo Prosperi que la palabra ventrílocuo proviene del latín ventricus, que significa vientre, y loquela es palabra o habla y significa hablar desde el vientre. Hay un libro muy interesante que se llama Vientres que hablan, por ahí lo pueden googlear, ventriloquía y subjetividad en la historia occidental, porque es un arte realmente esto que están haciendo, por ejemplo, Edmundo Miller desde Monterrey, que nos decías, creciste en la Ciudad de México, en algún momento te creí que eras de Guadalajara, pero entonces eres chilango y te vas para Monterrey. Sí, mucha gente, de hecho mucha gente cree que soy de Monterrey y, y de mi papá mucha gente pensaba que era de Yucatán, que era de Mérida. Ah, mira, por el acento. No, no sé por qué, además de que hizo muchas temporadas muy exitosas en Mérida y lo querían mucho ahí. Oye, Edmundo, ay, por ahí otra vez falla con su internet. Dice, mientras en lo que recuperamos, dice Tiwi Reyes, siempre me encantó la ventriloquía, me hacía sentir que mis muñecas me estaban escuchando. Gracias por compartir. O sea, Tiwi, que también le hacías a esto de la ventriloquía, cuéntanos un poquito. Escríbanos aquí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Aquí se las vamos a leer a Edmundo Miller en vivo al aire. Y en unos minutos más vamos a hacer una dinámica. Ya les comentaré ahorita que recuperemos a Edmundo. Vamos a hacer una dinámica porque ayer nos fue muy padre en el lugar donde grabamos el promo y se los quiero compartir, ¿va? Bueno, para preparar esta entrevista quiero decirles que encontré este libro que ya les decía, Vientres que hablan, y dentro de este se dice, por ejemplo, que la boca y el vientre como el logos y el mito. Fíjense qué interesante, eso está interesantísimo porque coloca la figura del ventríloco como el lugar, la boca que dice lo que pensamos y el vientre, el mito, como aquello que pudiera ser. Entonces, interesante esto, este arte de la ventriloquía. Eh, Tenemos ahí algunos detallitos, ya te recuperamos, Edmundo. Ya, Oye, fíjate que está haciendo un poco de viento aquí en Monterrey, no sé si está influyendo. igual y sí, pero despreocúpate. Oye, de los ventrílocos de ayer y hoy, ¿a quién admiras? Bueno, mira, cuando mi papá llegó a México en el 40, la estrella de las carpas era el papá de Beto el Boticario. Ah, mira. Eh, no recuerdo el nombre de él, pero su muñeco se llamaba el Conde Bobby. De hecho, si lo conocían como el Conde Bobby, pero el Conde Bobby era el muñeco. Mm. Y él era amo y señor de las carpas. Llenaba, abarrotaba las carpas, pero nunca trabajó en teatro. En México nunca se había presentado un ventríloco en teatro hasta que llegó mi papá. Entonces mi papá le dio ese escalón a la ventriloquía en México, le dio ese plus, porque aparte era un ventríloco elegantemente vestido de frac, con sus muñecos, con su producción, porque era no era un acto, era un espectáculo completo. Él era empresario de su compañía de espectáculos, junto con su hermano, que era Jorge Molmer, que era medio hermano. Él era embajador de Ecuador en México y fue el que gestionó todo para que mi papá llegara. Ah, Entonces, mira. yo no hay videos, obviamente, no hay película del Conde Bobby, pero mi papá me decía que era muy buen ventrílocuo. También después estuvo, bueno, Carlos Monroy con el Titino. Después aquí en el norte del país estuvo un ventríloco que se llamaba Tony Párez con su muñeco Washangwer. Fue muy buen ventríloco. Mi papá siempre decía que era
a su gusto, el mejor ventríloco que había, Tony Párez. Hizo 2 o 3 apariciones en películas y ya después como que se apagó un poquito eso de la ventriloquía. De España vinieron Alicia, perdóname, Carmen y sus muñecos, ay, sí, era Carmen, no, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, José Luis Moreno, Uh-huh. con el cuervo y un niño, y una española con un pato y un león, se me fue el nombre De la chica. se me fue, y lo acabo de decir, fíjate que fue llegar a esta edad. Y ya después, bueno, también aquí en México estuvo Alicia Pagola, muy buena ventríloco, que era hija de un ventríloco Pagola Fuentes. No sé si recuerdas tú Alegrías del Mediodía, Sí. salía una ventrílocuo con una piña y una fresa. Ella muy guapa, siempre de cabello corto, y Rafaela Carrá la ve en uno de los programas de Siempre en Domingo y se la lleva a España a su espectáculo de revista. Y allá se quedó ella, ya se casó, y ya después, bueno, pues también aquí nuestros queridos el Mago Frank, Johnny Welch. En la actualidad está también Aramis, que es un ventríloco muy, muy bueno, él vive en Puebla. En Sinaloa está Enrique y sus muñecos, muy buen ventríloco. Aquí en Monterrey está Andrea Cantú, que es hija de Ventura Cantú, otro ventríloco de los años 60, 70. Uh-huh. Oscar Burgos, el perro Guarumo, también hizo ventriloquía un tiempo. No, él Pero hizo rara, ¿no? ventriloquía un tiempo. Rara la No, ventriloquía de Oscar Burgos, ¿no? con Cucufato y Burundango. Así es. Es que él en realidad empezó a manejar los muñecos para la televisión. Uh-huh. Y tuvieron tal éxito sus muñecos, porque en verdad tenían su propio programa de televisión, que tenían que sacarlo al show en vivo. Y el mismo Oscar, acabamos de estar juntos en un programa, y el mismo Oscar siempre ha dicho, yo no soy ventríloco, pero sus muñecos marcaron una época en la infancia del público regiomontano. Hay un antes y un después de Burgos con sus muñecos. Y te digo, está en Sinaloa Enrique y sus muñecos. Aquí en Monterrey también está Kazam, que es ventríloco, Armando Show, que tiene un perrito, de repente no lo saca. Pero habemos pocos, o sea, yo te mencioné ahorita todos ellos, pero, o sea, imitadores hay muchos, cuentachistas hay muchos, magos hay muchos, payasos hay muchos, malabaristas, pero ventrílocos así, con los dedos Sí, de la mano. así es. Y estás posicionado como el mejor de América Latina, eso es un trancazo. No sé quién me puso ahí, pero no, no sé, es que hay unos ventrílocos muy buenos. En Costa Rica no olvidemos a Coco y su pandilla. Nada más que él se convirtió a la religión cristiana y ya solamente trabaja para público cristiano. Ah, mira, Coco y interesante. su pandilla, sí, sí, sí. Y en Colombia, fíjate que en la actualidad donde más ventrílocos hay es en Argentina, cosa extraordinaria. Es que Argentina siempre ha tenido una corriente europea artística, una corriente artística europea, una influencia muy fuerte de Europa, Argentina. Entonces, en Argentina hay una cantidad impresionante de ventrílocos. De hecho, hay una asociación que se llama CIVEAR, Círculo de Ventrílocos Argentinos, al cual honrosamente pertenezco, Ah, pero mira. es por la cantidad tan grande de ventrílocos que hay en Argentina. Pues ojalá que ese arte no se pierda. Oye, Edmundo, me, Ojalá, gus- ojalá. sí, me gustaría hacer una breve pausa. Mira, por primera vez en el programa vamos a hacer una dinámica. Sí, sí, Miren, sí. ayer que grabamos el promo en el Papalote Museo del Niño, nos trataron de maravilla y nos regalaron 5 pases dobles para obsequiarlos aquí en el programa. Entonces, Adelante, adelante. agradezco a Paola Guevara por las facilidades y el apoyo. Y bueno, para regalar esos 5 pases dobles, vamos a hacer una pequeña dinámica. Aquellas personas que suban a su historia de Facebook una imagen donde se vea que están viendo el programa, me etiquetan y etiquetan a Edmundo Miller con el hashtag Miller con los grandes, o Miller en entrevista con los grandes, mejor dicho. Ya está ahí en mi muro abajito, lo pueden copiar. Y ya también está el muro de Edmundo Miller para que se lo manden. Terminando la entrevista, le voy a pedir a Edmundo Miller que me envíe a mi WhatsApp
los nombres de las 5 personas que a él le latan, que hayan subido sus historias. Y no, yo pues los primeros, órale, los primeros que aparezcan. Sí. Va. Y yo publicaré la lista de ganadores para que el sábado 3 de mayo puedan visitar Papalote Museo del Niño. Entonces, adelante, córranle, ¿sale? Ok, Edmundo Miller, ¿en qué consiste la ventriloquía? ¿Cómo se hace? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Bueno, para explicarte mejor aquí estoy. ¿Qué onda, Andrei? Hola, abuelo Cárcamo, ¿cómo está? Qué gusto de verte, Andrei. Por fin coincidimos. Le voy a decir algo, abuelo, y Edmundo ya no se acuerda. Esta entrevista yo la estuve correteando casi un año, porque yo le escribía y de pronto él no me contestaba, y vi una entrevista que te hizo tu amigo comediante también, Rogelio Ramos, y en ella sí, cómo no, cariñosamente te reclama que de pronto no contestas el teléfono ni a los amigos. Y yo dije, entonces es pareja la cosa, ¿no? Por eso seguí insistiendo. Iba a decir eso. Y justo decir que así es este. Marcan al mío. Gracias, abuelo Cárcamo, ¿cómo está? Bien, desde que hace años que no te veo, estudiamos juntos en la primaria, tú y yo. Ay, no. Claro que no, André no es mayor que usted, si es mayor, no más que el tinte, todavía le agarra el tinte. Y sí, sí. Sí, ya lo dije, ya no nos agarra el tinte, ya no. Oye, abuelo, sé que usted hizo como alguna investigación interesante con el tema de la sexualidad en los cochinitos, ¿cierto? No hice el estudio, estoy sorprendido con los datos arrojados. A ver, cuéntenos un poco. No. Bueno, lo que pasa es que ahí se hizo viral ese video, afortunadamente, ahí en la plataforma de TikTok, donde yo estoy leyendo en el celular pues unos datos interesantes del mundo animal, y le digo al abuelo que está comprobado que un cochinito, un cerdo, el orgasmo de un cerdo dura media hora. Imagínate eso, ni yo ni juventud. Y llega a producir hasta medio litro de semen ese perro, ese cerdo, ese puerco. Entonces, imagínate. Y luego de eso le sigo yo leyendo otros datos, pero yo no le parecieron interesantes. ¿Cómo van a parecer interesantes con lo de un cerdo? Media hora, medio litro, no, hombre, todo de cerdo. Ahí es cuando surgió el dicho ese de vamos a hacer cochinadas. Ahí está. O sea, vamos a hacer cochinadas significa media hora, medio litro. Oye, Edmundo, tu vida no fue la misma después de la aparición del abuelo Cárcamo, ¿cierto? Definitivamente, no, espérame ahí, abuelo. No, definitivamente no fue la misma. Yo, como te dije en un principio, respondiendo a tu pregunta, yo tenía otros personajes, Don Carmelo, tenía a Lencho, pero eran los muñecos clásicos, el muñeco de madera, por ejemplo, Don Roque, el muñeco de papel de madera, después salieron muñecos de cartón, con las líneas aquí, ¿no? De la boca. Como pero eran muñecos muy rígidos, como los que se ven en las películas de miedo. Entonces, por ejemplo, Jaime Rubial, mi querido Jaime Rubial, a quien le mando un abrazo, siempre me decía, cambia de muñecos. Por ejemplo, los muñecos de Johnny Welch, pues son muñecos de una espuma, ¿no? Con tela, son puppets. El abuelo Cárcamo también es puppet, pero es látex. Y cuando surgió el abuelo Cárcamo, que él comienza a tomar fuerza desde el programa Nuestra Casa, con Jorge Muñiz, Talina Fernández, descanse, no. Raquel Vigorra, Carmen Muñoz, empezó a tomar fuerza en ese programa. Definitivamente se vuelve un parteaguas en mi carrera, porque entonces ya fue mi carrera antes de y a partir de El Abuelo Cárcamo. Es correcto. Todo lo que yo había hecho antes, pues sí tenía un valor, pero la gente me empezó a reconocer apenas hasta que surge El Abuelo Cárcamo. Entonces, no era tanto tal vez mi trabajo, sino dependía yo mucho de un personaje así. Esto que te propone Jaime Rubiel, como a veces hay una voz
que nos dice por dónde, ¿no? Nos aferramos y mira, ya estaba ahí. Y luego hay voces que te dicen por dónde no. Luego hay voces que te dicen, ay no, así no te dicen así. Ahí no. ¿Y cómo le sufre el abuelo Cárcamo cuando te equivocas, Edmundo? No, Andrés, que me desespera este desgraciado. Y eso que el viejillo soy yo. Dice que lo desespero. Pero sí, Jaime Rubiel fue muy atinado en ese consejo. Y siempre se lo voy a agradecer. Me tardé en hacerle caso, pero se lo agradezco. Y antes de presentar al abuelo, me preguntabas que qué es la ventriloquía. Pues la ventriloquía es dar vida a un ser inanimado. El trabajo mío, el de nosotros los ventrílocos, es como el de un guitarrista, el de un pianista, ¿no? O sea, el muñeco es nuestro instrumento, tócame, ¿no? Es nuestro instrumento, pero bueno, no tiene, o sea, una guitarra tiene vida a través del sonido, un piano tiene vida a través de un sonido, pero no tiene animación. El abuelo Cárcamo no tiene sonido, pero tiene, o sea, yo le pongo el sonido, que parece emana de él, pero lo que tiene es animación. Entonces es un conjunto ahí de factores que es lo que gusta, y gusta tanto a niños como a adultos, a público de todas las edades. Hay gente que sí les tiene de repente miedo a los muñecos como a los payasos, pero es un género que gusta mucho al público, poco practicado, porque decíamos no habemos tantos, pero gusta mucho. A pesar de la tecnología y que ahora hay un ventríloco también aquí en Monterrey, Dani Guerra. Dani Guerra, por ejemplo, tiene un ventríloco, un muñeco, perdón, a control remoto. Se ve muy bonito el acto. Coco y su pandilla en algunos años, siempre el domingo, lo hacía con un muñeco electrónico, pero no deja de verse así rígido, volteando todo muy parco. En cambio, un personaje como el abuelo tiene vida, tiene animación. Tengo todo, tengo flow. Exactamente. Algún día le preguntaron a don Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, ¿cuál es tu peor personaje? Y él decía, Andrés Bustamante, porque si Andrés Bustamante se equivoca, queda mal, pero si el Wiri Wiri se equivoca, hasta es argumento para seguir el show, ¿no? Así es. Y la ventaja, yo te he visto trabajar y, por ejemplo, la ventaja es que si te equivocas, hay alguien que te corrige. Así es. Y si él se equivoca, bueno, si yo hago que se equivoque, pues también va contra mí y me regaña. La ventaja de un show mío, pues como es comedia, obviamente tiene que ser un show profesional, pero se permiten ciertas cositas que en otros shows no se permitirían. Por ejemplo, un cantante no puede salir a desafinarse, ¿no? Nosotros podemos cometer un error y nos cobijamos de la comedia, nos cobijamos del humor. Oye, Edmundo, sé que formaste la compañía de espectáculos Paco Miller, ¿la tienes aún? No, fíjate que no. Mi papá falleció en 1997, el 13 de diciembre de 1997. Ok. Un año después yo formé la compañía, yo ya tenía ganas de hacerlo, pero formé la compañía de espectáculos Paco Miller, ¿cómo se dice? A manera de homenaje, recordando los espectáculos que él presentaba. Entonces, no tuve patrocinios. Muchas empresas a las que me acerqué me decían, sí, hazla, empieza y ya nosotros vemos. Le digo, no, pues es que necesito precisamente para empezar. Yo tenía un dinerito guardado y lo aposté, me di el gusto de hacerlo. Estuvimos en el Monterrey, después hicimos otras plazas, pero sí me fue consumiendo. En su momento creo que fue muy ambicioso, porque no había pantallas como ahora se ocupan en los escenarios, pantallas que te cambian los fondos, las imágenes. Eran telones todavía, entonces mandé a hacer telones, mandé a hacer escenografía, había un ballet, todavía los Imperio, Juan y Enrique Imperio, que acaba de fallecer Enrique Imperio, ellos me apoyaron mucho con vestuario, con el ballet. Fíjate, estaba Raciel Malabarista, estaba Jaime Rubiel, Pomponio y Kícaro,
Roland, malabarista también, Bobo no, eso fue otro espectáculo, nuestro querido amigo Bobo, él me apoyó en una aventura parecida, pero en Ciudad de México, en el Teatro de Lomas Verdes. Aquí en Monterrey. Uy, se trabó. Ahorita que hablaba él de Raciel Malabarista, este chico Raciel trabaja mucho en la Casa de los Comediantes, ahí lo conocí y tengo sus datos, vamos a hacer lo posible por tenerlo aquí en el programa. Estoy seguro que me va a aceptar la invitación. El día que estuvimos platicando, una persona muy agradable, muy sencillo, y miren cómo se van juntando, cómo se van encontrando las historias. Payaso Bobo, señorón, que estuvo aquí en el programa. Les decía que mencionaste a Raciel el malabarista. Por ahí se nos traba tu transmisión, Edmundo. Y bueno, han estado algunos de los personajes que ha comentado Edmundo Miller con quienes ha trabajado, como Johnny Welch, el mago Frank, que me gustaría también tenerlo aquí en el programa, estamos haciendo ahí las gestiones. Y ahora miren, sale el tema de Raciel. Y bueno, no sé cómo van, ya subieron su historia, en un ratito la vamos a checar. Oye, Edmundo, mucha gente cree que ustedes los comediantes, y digo, lo creen equivocadamente quizás, que ustedes los comediantes tienen mucho dinero, pero sé que la pasaste no muy bien en la pandemia. Todo mundo se guardó y tú también, junto con tus muñecos. Y incluso pensaste en dedicarte a otra cosa, ¿cierto? Que pensé en qué, perdón, se cortó un poquito. Sí, pensaste en dedicarte a otra cosa durante la pandemia, tocaste otras puertas, ¿verdad? No, se muere de hambre este desgraciado. No, no, eh, sí llegué a pensar, sí me desesperé de repente porque no olvidemos que cuando la influenza, pues fueron tres meses que estuvimos ahí detenidos un Guardado. poco. Y de repente con el COVID yo dije, bueno, pues van a ser 3 meses. Y de repente no, dije, bueno, pues van a ser 4, después van a ser 5, de repente ya era un año y seguimos cerrados. Claro, no comencé a actuar desde antes, ¿no? Pero sí ya el guardadito que había, pues empezó a disminuir y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora? Uh-huh. Y sí, de hecho me di de alta en un servicio de estos de internet donde tú pedías el súper y había un conductor que iba y te hacía el súper y te llegaba el súper en la puerta de tu casa. Uh-huh. Entonces me inscribí en la plataforma, me aceptaron y luego nunca me, nunca me llegó ningún pedido. Este, empecé a buscar trabajo porque no había show, no había nada. Uh-huh. Comencé yo a hacer algunas cositas, me pedían avisos, pero la gente no tenía dinero, saludos, perdón, me pedían saludos, pero la gente no tenía dinero para pagar tampoco, entonces Sí. pues eran saludos así había unas plataformas donde cobraban 1,000 y tantos, pero dije, no, también se me hace muy exagerado un saludo de 3 minutos. Entonces de repente yo empecé a hacer saludos así de 200 pesos, de 100, y empecé a buscar trabajo. Me acuerdo mucho a una ejecutiva de una empresa le mandé solicitud, fíjate, y me dijo, yo sé quién es usted porque he visto su show y me halaga mucho que usted quiera trabajar conmigo, era como asistente personal. Me dijo, pero por edad no puede. Le dije, pues le dije, no ponga mi edad, ponga otra cosa. Me dijo, no, lo tengo que registrar en el área, en la base de datos de la empresa, no puedo contratarlo de forma independiente, tengo que poner su edad. Digo, pero no se preocupe, yo si sé de algo, inmediatamente le aviso. Sí, después me contactó, ya me avisó, pero bueno, yo entré en pánico un momento y dije, bueno, a ver, soy ventrílocuo, me he dedicado toda mi vida a esto desde que tengo 7 años, aunque estudié y todo, pero dije, no, pues vamos sobre esto. Y gracias a mi hija y gracias a mi novia, que es sigue siendo mi novia, mi novia actual, desde Tu hace pareja. 6 años, desde hace 6 años ya mi pareja.
no, porque no son judiciales, no. Empezamos a hacer redes sociales. A mí me daba mucha flojera, pero estamos hablando de hace 6 años, me daba mucha flojera hacer redes sociales. Y al principio no sabes, a pesar de la necesidad, cómo me desesperaba yo hacer videos de TikTok y todo esto, y de repente veo que empiezan a subir, y 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 de repente empieza a monetizar en las redes, y entonces ya me calmé, ya me relajé, dije, esto es lo mío, por aquí yo tenía que ir. Okay. Y ¿sabes qué entendí, Andrei? Nosotros estábamos en esa época, en una época de guerra. Uh-huh. Teníamos las mismas consecuencias de una guerra. A ver. Porque estábamos encerrados, no podíamos salir, porque si salíamos nos bombardeaban. O sea, nos bombardeaban, me refiero con el bicho, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sucede en las épocas de guerra? En las épocas de guerra han surgido los mejores negocios. Las empresas más grandes, o muchas de las empresas más grandes, surgieron a raíz de épocas de guerra. Y con nosotros los artistas sucedió algo, y en la época de la guerra también, y yo lo entendí. La gente recuerda y recordó y recordará a quien los hizo reír, a quien los divirtió en la guerra. Exactamente. Por eso en la época de la guerra era muy común que llevaran a los cuarteles a los artistas y a los soldados que estaban ahí en el cuartel, los entretenían, les hacían show, variedades. La gente que en la época de la guerra oía la radio, la tele, y entonces a nosotros pasó lo mismo. Hay gente que me sigue mandando mensajes y me dijo, y me decía, es que yo por usted sobrellevé la pandemia, gracias a usted, a sus videos, yo me reía y tenía un motivo diario para divertirme, para sonreír. Fíjate qué hermoso es. De pronto, no de pronto, creo que desde el comediante, el arlequín, el bufón, en aquellos tiempos, hasta los comediantes, los ventrílocos, es terapéutica la comedia, ¿no? Aporta un recurso fundamental para la sociedad, el chiste, por ejemplo. Así es. Y la gente recuerda a quien los hizo reír y los divirtió en los momentos, no solo en la pandemia, cuando tú estás enfermo, estás en cama y te pones a ver redes, televisión, recuerdas los momentos divertidos durante ese lapso triste. Ahora, me gustaría preguntarle al abuelo Cárcamo, abuelo, échale. Desde su mirada, muchos chavos nos ven, chavos de secundaria, de prepa, abuelo, ¿basta con el talento de contar chistes para triunfar en el medio? ¿O cómo hacer de la comedia un arte? ¿Qué les diría a los chavos? No, se necesita una preparación, como toda casa, unos cimientos, para que la construcción sea sólida. Sí, así es. Polo, por ejemplo, él vendía zapatos, él era comerciante de zapatos. Uh-huh. Y contaba chistes con sus clientes y los invitaba a un bar en la zona rosa, que era el bar Keops, de un cantante que había que se llamaba Honorato. Y ahí con sus clientes, de repente un día se subió a contar un chiste y gustó y lo invitaron. Tuvo esa fortuna, pero el señor era un señor que leía, era un señor instruido, preparado, y ya después se comenzó a preparar y a cobijar, y el show de él era, en su época que era muy grosero y todo, pero era un señor muy inteligente, muy inteligente. Y además poca gente sabe que hablaba perfectamente inglés, Polo, ¿no? Así es, y todos los días leía el periódico, todos los días leía libros, era muy inteligente, muy preparado. Entonces, no solo contar chistes, no, hay que prepararse. Porque para contar chistes en una reunión familiar está bien, eres el chistosito del momento, de la tarde, pero ya de ahí a un escenario, estar 1 hora, es otra cosa, 2 horas, imagínate, 2 horas de show sin una preparación. ¿Dónde te lleva la chingadera, bola? Se necesita leer, se necesita cultura, porque decía un maestro en la universidad, hasta para improvisar se necesita saber. Y nosotros los comediantes vivimos de las vivencias, valga la redundancia, diarias del día, la noticia del día, el suceso del día, del hoy. O sea, tenemos que en el show de hoy tenemos que decir lo que pasó ayer y lo que sucedió hoy.
¿no? Hay temas bases como es el sexo, religión, eh, suegra, matrimonio, pero también tenemos que hacer humor desde el día a día. Y a lo mejor también desde lo que pasa con ustedes, ¿no? Muchos de ustedes llevan, decíamos antes de entrar al aire con una de tus colegas, Betina, que muchos de ustedes llevan lo que sucede al show, y yo te decía, a mí se me hace eso de lo más congruente, admirable, porque ustedes tienen la posibilidad de transformar eso en algo que cause risa, pues, ¿no? Así es. Le ponen otra cara para que quizás hasta duela menos, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, yo tengo secuelas de una parálisis facial que sufrí hace muchos años y yo en el show hago bromas de eso, hago Así bromas es. de, ¿no? Mucha gente, y fíjate, mucha gente me dice, usted tiene la boca chueca porque habla con muñecos, ahora porque tiene el micrófono acá. Digo, no, es secuelas de una parálisis facial. Y yo hago chistes de eso en el escenario. Entonces, también es una forma de vacunarme, ¿me entiendes, André? O sea, porque el humor, y esto es una base lógica y una base, ¿cómo se dice? Un principio del humor, de la comedia. El humor comienza por uno mismo. Así es, sí. Oiga, O abuelo, sea, y dime, si dime. alguien que nos está viendo quiere ser ventrílocuo, ¿qué le recomendaría? ¿Dónde puede formarse? Que empiece a meter gano con eso, ¿ok? Primero, Si donde mete gano se siente a gusto, ahí es. Edmundo, ¿has pensado alguna vez en poner una escuela? ¿Algo No, donde enseñarle para que esto no muera? no, no, es que mira, escuela como tal no hay. Yo tengo un taller de ventriloquía que lo he impartido en muchas ocasiones en México, en todo el país, y lo he impartido en otros países. Durante la pandemia también ya después comencé a dar cursos, ¿cómo se dice? Apoyo, monitoreo, talleres de ventriloquía de manera individual. Entonces, yo ya tengo ahorita, ya tengo grabados varios capítulos porque mi taller va por etapas. Entonces ya los voy a empezar a publicar de manera gratuita en mi canal de YouTube. Ahí va a comenzar ya por episodios, por capítulos, va a comenzar a subir ya mi taller de ventriloquía. Ya para quien quiera un asesoramiento personalizado, eso ya lo veremos aparte, ¿no? Esto va a ser muy general, son como 10 capítulos, que son las bases, es lo principal. Pero ya quien me dice, por ejemplo, tú, André, me dice, ¿sabes qué? Tengo un muñeco, necesito buscarle la personalidad, su rutina, entonces ya yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar a escribir tu rutina, te puedo ayudar a darle forma, todo esto ya será un asesoramiento personalizado. Es que creo que sí hace falta una escuela en México de ventriloquía porque ojalá es necesario que este arte no se pierda. Y Así para es, ti o tus colegas ventrílocos, pegaría, creo que pegaría. Hay mucha gente que estoy seguro que sí le encantaría desarrollar este arte. Oye, sí, Edmundo, porque sí, mira, dime, dime. rapidito. Johnny Wells tiene dos hijas, por ejemplo, ¿no? Ujú, Lindas sus niñas, pero pues no les llama la atención el arte de la exactamente. ventriloquía ni la magia. Tiene un nieto hermoso ese niño. No sé si en su momento ya le llama la atención, pero está muy chiquito. No sé si en su momento vaya a quererse dedicar a lo mismo. Frank tiene dos hijos, uno de sus hijos es actor, pero no le llama ni la magia ni la ventriloquía. En el caso mío, pues tengo una hija, ¿no? A quien le mando un beso enorme a mi hija, pero no le llama la atención la ventriloquía. Su mamá, mi ex esposa, su mamá cantaba, entonces sí, mi hija tiene un poco el gusto de la música, pero no para dedicarse a ello. Ella ya tiene ya está definiendo ya su camino por donde está andando. Entonces, no sé, no sé yo, por ejemplo, lo mío, si vaya a haber un sucesor, eh, pues échale ganitas, échale ganas, póngase, ahí, Necesario los sucesores, fíjate, no, mencionaste, te sí, decía antes de entrar al aire, para mi gusto, los tres mejores, Johnny Welch, el Mago Frank y tú, y pienso ahorita que te escucho en todo el equipo que deben tener, y sería una lástima que todo ese equipo se quedara ahí
no sé, en alguna habitación, esperando a ver quién retoma Mira, todo. Andrei, no sé si son los mejores, pero son los más populares, eso sí. Sí, ¿verdad? Mira, Carlos Monroy, Carlos Netititino, Carlos tuvo un hijo, de repente un tiempo le gustó la magia al hijo de Carlos, luego se hizo rockero y luego ya se definió por la psicología. Y no, Carlos Monroy no tuvo sucesor. Qué lástima, ¿verdad? La viuda de Carlos Monroy un tiempo buscó a Johnny Welch Ah, y mira. le decía a Johnny, te regalo los muñecos para que los presentes. Y le decía, señores, que gracias, pero no sé hacer las voces, la gente tiene identificadas las voces, yo no los puedo hacer. En su momento Flavio, ¿te acuerdas de Flavio, ¿Cómo no? el comediante? Él en algunos discos hizo las voces de Neti Titino, pero no era ventríloco, entonces también en su momento buscó a Flavio, eh, pero, pero dijo, bueno, se hacen las voces, pero no soy ventríloco, y los muñecos permanecen en la familia, pero guardados, ¿no? Así como tengo yo a Don Roque. Yo a Don Roque lo he presentado algunas veces, me lo han pedido en algunos eventos, pero pues está guardado, pero bueno, tengo quizás un poquito más de oportunidad de darle vida, pero no ha habido Híjole, qué quien sea lástima. sucesor de los ventrílocos. Porque mira, Ojalá. sí, qué generosidad de la viuda decir te regalo los muñecos, ¿no? Sí, ojalá que me pongan a mí en Renate y alguien me contran y sigan metiendo la gana y yo sigo hablando yo. Oye, bueno, al abuelo Cárcamo yo le preguntaría, ¿cómo se encuentra hoy la comedia desde su punto de vista? ¿Cómo se encuentra la ventriloquía? ¿Qué está pasando ahí? Mira, mi querido Andrei, no pongamos esos temas. La comedia es la comedia es la misma, tal y como te decía hace rato, los temas básicos de la comedia, matrimonio, suegra, pero la suegra, o sea, la suegra de la mujer, no, la suegra del hombre, o sea, la mamá de la mujer. En ese aspecto, Como tú historias de cuenta un terror, chiste, abuelo. tú cuenta un chiste donde se tengan que reír de la mamá del hombre y ya no nos gusta, ¿no? Nos reímos de la mamá de la esposa, nunca de la mamá del esposo. Pero son temas básicos, matrimonio, religión, sexo, viajes, ¿no? El stand-up, pues son anécdotas contadas de tus sucesos diarios, pero las bases del humor y la comedia son las mismas, a fin de cuentas. Ahorita hay una libertad desenfrenada, podría ser libertad desenfrenada con la forma de expresarse, ¿no? La forma de hablar. Por Ujú. ejemplo, De yo los en mi show, estandoperos, ¿no? la palabra con B chica, esa aquí nunca entra, ni entrará, digo, ni entrará, ¿no? Ni saldrá, ¿no? Ni saldrá. Oiga, abuelo, se va a Dime, escuchar raro lo que voy a decir, abuelo, pero hace algunos años usted hizo un trío con el mago Frank y el conejo oh, Blas, chiquito, con Johnny Welch y el no me Morpheus, acuerdes, porque o recordar don esos René cuerpecitos, Conquistador. recordar esos cuerpecitos que fueron míos, ay, ¿Cómo fue esa experiencia? Me decías antes de entrar al aire, Edmundo, que han seguido presentando ese show y sería eh, extraordinario que no sé, que en el Metropolitan regresaran o en el Auditorio Nacional, porque sería exquisito tenerlos juntos otra vez, ¿no? ¿Se volverá a repetir? fíjate, yo recuerdo que el conejo Blas hacía, ajá, y así la hacía el conejito. Mira, ese show primero lo presentamos en el Teatro Tepeyac, allá por la villa, hace 11 Hace años de 11 esto. años. Hace 11 años se llamaba Muñecazos de la Vida Real. Un amigo productor tuvo a bien la idea de invitarnos y gustó mucho, fue un éxito porque era cuando se estaban dando mucho las mancuernas de juntarse comediantes, así como cantantes, pero de repente tres ventrílocos y era muy padre porque en la primera parte del show los muñecos no habían llegado. Entonces Ah, cada quien hacíamos cosas sin muñecos. Hacemos magia, Wells hacía ventriloquía sin muñecos, yo hacía ventriloquía sin muñecos, y de repente llegaban los muñecos y, espérenos, las bailarinas se quedaban ahí en el escenario, nos metíamos las bambalinas y yo salía con Blas
Welch salía con el abuelo y Frank salía con el Mofles. Entonces de repente imagínate hablando con la voz del abuelo, cada quien con voz equivocadas y luego ya las voces correspondientes y luego cada quien hacía su rutina, su espacio y al final el poema de la marioneta de Johnny Welch Sí, lo dijo aquí. la decíamos los 6, es Wow. decir, nosotros 3 con nuestros respectivos muñecos. Entonces, era un cierre de show muy bonito. No, De súper. ahí, después de ahí lo presentamos en algunos otros lados y luego lo hemos presentado, lo hemos seguido presentando, pero ya solo por eventos privados. En algún momento, Capetillo, el productor y representante de Capetillo, nos tomó en su agenda, Alberto Capetillo. Y después ya no. Y ahorita está pendiente porque Mike Salazar, el comediante, nos ha querido invitar al programa que él tiene de Zona de Desmadre. Pero bueno, ahorita el mago Frank no ha podido viajar, que está en recuperación de una cirugía en la rodilla izquierda. Entonces estamos esperando en cuanto él pueda viajar, podernos ya reunir, por ejemplo, con Mike Salazar, que es un programa que tiene también mucha difusión, y a raíz de ahí que vengan cosas nuevas. También yo estoy yendo seguido a la cueva de Rodrigo de la Cadena, ahí en la Ciudad de México, en Patriotismo y Eje 6, San Antonio. Eje 5, perdóname. Eje 5, San Antonio y Patriotismo. Abajo de las instalaciones de... ¿Cómo se llaman las oficinas que hay ahí? Bueno, se me olvida. La cueva de Rodrigo de la Cadena. Entonces, Walter Guevara, que es el productor del lugar, me quiere introducir la comedia en el lugar. Pero como la gente va a escuchar Bohemia con Rodrigo y con todos los demás intérpretes que están noche a noche, está apostándole a una comedia bonita, una comedia sana, fina. Entonces, yo agradezco la confianza que ha depositado en mí para introducir la comedia en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Y hemos estado haciendo fechas en enero, en febrero, marzo no hicimos fecha. Y ahí está pendiente el show de los 3, de Johnny Walsh, Frank y yo. Estaremos una noche ahí en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Estaría exquisito verlos juntos nuevamente. Sí, estaría súper. Oigan, por la agenda de Edmundo Miller, sé que tienes compromiso en unos minutos, Edmundo. Quisiera hacerles algunos acertijos a los dos, al abuelo y a ti. Échale. Órale, me contestan lo más rápido posible, ¿sí? Ok, échale. ¿Qué consideras que es lo más importante que has hecho en tu vida? Vivir. Ok. Vivir y yo hacer reír. Abuelo, si la revista Playgirl le hiciera un ofrecimiento para posar desnudo, ¿aceptaría? Que me digan cuánto tengo que pagar. En caso de que tu hija pudiera aprender una sola lección tuya, Edmundo, ¿qué le enseñarías? A ser feliz. ¿Qué beso es más difícil, el primero o el último? Espero que el último tarde mucho en llegar. Abuelo, si tuviera que vender su alma al diablo, ¿por qué la cambiaría? Ay, chiquita, una muchachona preciosa, Maribel Guardia, chiquita. Edmundo, ¿cuál es o quién es la persona que más te inspira? Mi padre, mi madre, mi hija, mi novia, pues es que todos me inspiran, todos tienen algo que todos suman. Mostrando, sí. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro profesional? Pues espero que el mayor no haya llegado todavía para tener tiempo de hacerlo, pero seguir vigente, yo creo que eso es, porque es muy fácil llegar, a lo mejor he hecho poco, a lo mejor he hecho mucho, quizás no soy tan famoso, quizás soy muy conocido y no famoso, no sé, pero la permanencia, el tener tantos años de vigencia y que a la gente le guste mi trabajo, yo creo que eso es un logro porque no estoy en el olvido. Abuelo, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué consejo le daría a Edmundo Miller? Que use pañuelos y crema. Si el porque dinero así no, irrita mucho. Si el dinero no fuera un obstáculo, Edmundo, ¿qué te gustaría hacer el resto de tu vida?
Viajar. Esta pregunta me gusta, Edmundo, está linda. Mira, ¿qué pensaría el niño que fuiste de la persona en la que te has convertido? ¿Lo llevaste por donde quería o te fuiste por otro lado? No, ese niño me sigue llevando. Ese niño que jugaba a ser mago, que jugaba a ser ventrílocuo, me sigue llevando. Vamos tomados de la mano. Si Dios Ya pudiera suéltalo, ya suéltalo. si Dios pudiera concederte un deseo hoy, Edmundo, ¿qué le pedirías? Salud. Salud por Abuelo, mucho, mucho tiempo. abuelo, si el diablo tuviera apellido, ¿cuál sería? Cárcango, cárcango. Ok. Edmundo, por último, ¿qué te ha enseñado la vida? A vivir, a disfrutar cada instante, a dar gracias por amanecer cada día, por tener un pan en la mesa, por tener salud para llevar ese pan a la mesa y disfrutarlo en familia. Estimado Edmundo Miller, algo que quieras comentar y no te haya preguntado. No, creo que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Gracias. Eres un profesional en esto que haces, además de que es por tu pasión, por supuesto. Y no, gracias a ti por el tiempo dedicado, gracias a la gente que está conectada y que seguramente verá en repetición esta entrevista. Muchas gracias. En serio, gracias de todo corazón. Ah, abuelo, ¿qué le falta por hacer a Edmundo Miller? No sé, algún trío, ay, abuelo. No, pisar gas escenarios. Fíjate que quiero, y desde hace mucho lo quiero hacer y no lo he hecho por temor. Ya no quiero hacer ese espectáculo de variedades, ¿no? Quiero yo ser mi show unipersonal, quizás con algún amigo abridor, un telonero, como le llaman, Uh-huh. y alejarme un poquito quizás de los bares en algún momento y dedicarme al teatro, teatros, aforos donde no tenga la gente necesidad de dejar cuidando a los niños para llegar y pagar un cover y ver un show, sino que puedan asistir al teatro el papá, la mamá, los hijos, que puedan regresar temprano a su casa y con precios accesibles y hacer una gira show 2020 y tantos, y al año siguiente regresar a ese punto y sea el 2000 el nuevo show y estar así ya quizás un poquito fuera ya de los bares de la vida nocturna con mi show, pero ya más producido y de manera individual. Qué lindo. Edmundo, ¿cómo te encuentran las personas en redes sociales? Cualquiera de ellas, el Mundo Miller oficial, cualquiera de ellas, y el abuelo Cárcamo, yo también, chiquito André, tengo Sí, ya tiene redes. A ver, tengo abuelo. mi fanpage, tiene su fanpage en Facebook, abuelo Cárcamo, cita local, abuelo Cárcamo, ahí está el Ok, abuelo ahí Cárcamo, está. tiene sus videos, tiene sus publicaciones, tiene todo el abuelo, déjame decirte que tiene 80,000, poquito más de 80,000 seguidores él solo. Wow, increíble. Sí, en espejito blanco era que anda, abuelo. Edmundo, ¿dónde van a estar próximamente? Bueno, pues seguimos en Monterrey cada fin de semana, como desde hace 34 años en el Unicornio Azul. Cada fin de semana estamos en el Unicornio Azul. También estamos en la Casa de Oscar Burgos, cualquiera de sucursales. Estamos en Merequetengue. 17 de mayo vamos a estar en Querétaro en un show muy bonito. No tengo el nombre del lugar aquí, pero bueno, ustedes vean mis redes sociales, 17 de mayo. Eh, Vamos a estar también próximamente aquí en Monterrey en un casino. Ustedes vean mis redes sociales y ahí ponemos las fechas, por lo menos una semana antes. Es que luego si publico desde antes la gente se olvida. Entonces Ajá. a mí me funciona mucho publicar una semanita antes y ya la gente dice, pues vámonos para acá. Pero sí, Ok. seguimos trabajando, seguimos viajando. Y yo viajando. Eso. Oye, y si quienes nos ven quieren contratarte para un evento importante, ¿cómo te contactan? También ahí en el Mundo Miller oficial, y ahí aparecen los números de teléfono, y ya yo soy quien contesta. Perfecto. Yo soy, yo soy quien contesta, yo les mando la información, yo soy todo, no hay No hay intermediario. representante o No, intermediario.
aunque también el Unicornio Azul en Monterrey, también ellos me venden fechas también. Ok. Es en Monterrey, el Unicornio Azul, y tenemos yo de manera personal conté. Perfecto, pues Edmundo Miller, abuelo Cárcamo, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Les agradezco. Al contrario, su confianza en este gracias espacio. a ti. Espero muy pronto darte personalmente este abrazo que te mando ahora. La próxima fecha que seguramente será en mayo, que esté en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, por supuesto que te pido que estés ahí. Perfecto. Edmundo Miller, abuelo Cárcamo. Ya, duren ustedes dos. Métele la gana y que hable ya, hombre. Este espacio está abierto para ustedes siempre. Muchísimas gracias por su apoyo al estar aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Abrazo grande. Gracias, Andrei. Gracias, abuelo Cárcamo. Éxito, gracias, ambos. Éxito. Gracias. Éxito. Un abrazo. En lo que a mí respecta gracias. En lo que a mí respecta decirles, querido público, que en redes sociales me encuentran como Andrei García Oficial y síganme para seguir generando este tipo de contenido que creo que mucha falta nos hace como sociedad. Si les gustó esta charla, denle like, compartan, les mando un fuerte abrazo, que tengan una bonita semana, un buen cierre de mes y nos vemos en unas semanas con otro o con otra grande. Hasta pronto. Bye. Vámonos.